Buenas tardes, me llamo Ana María Botella Nicolás, vengo de la Facultad de Magisteri de la Universidad de Valencia y soy la directora, junto con la doctora Amparo Hurtado Soler, de un grupo consolidado de innovación que se llama PaiSolor, del paisaje sonoro y el huerto ecodidáctico como contexto de aprendizaje en la formación del profesorado, que lo que trata es el trabajo de manera interdisciplinar entre las ciencias, la música y las artes visuales. El simposio que vengo a presentar y que coordino, el paisaje sonoro y visual como contexto para el desarrollo emocional y competencial de docentes, presenta los resultados del proyecto AICO, el paisaje sonoro como contexto de aprendizaje interdisciplinar en la formación de maestros y maestras, que se viene desarrollando desde el 2023 y finaliza en este 2025. En el simposio que se presenta se profundizará en el paisaje sonoro como contexto de aprendizaje en la formación inicial de maestros y maestras y se abordará el desarrollo de competencias docentes y digitales, así como el diseño de actividades y evaluación de materiales educativos. El simposio se articula en torno a 6 comunicaciones que versarán sobre la realidad virtual y la percepción del paisaje sonoro y visual, la música y las emociones, recursos para el aula, el arte sonoro y visual del paisaje y la creatividad como base para el aprendizaje interdisciplinar, la naturaleza del entorno escolar a partir del análisis de emociones en el paisaje sonoro, el territorio, paisaje y el patrimonio musical, es decir, análisis del patrimonio musical y su repercusión en la cognición social, y la neurociencia cognitiva a través de las emociones. Por tanto, os invito a participar en el congreso y ya escuchar este simposio, el paisaje sonoro y visual como contexto para el desarrollo emocional y competencial de docentes. Muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Mi nombre es Amparo Hurtado Soler y vengo junto con mis compañeros Salvador Blasco y Ana María Botella Nicolás a presentarles la comunicación, la realidad virtual y percepción del paisaje sonoro como recurso educativo. Esta comunicación forma parte de un proyecto denominado PAISO de la Consellería de la Generalitat Valenciana y también está ligado a un proyecto de innovación educativa que coordinamos conjuntamente Ana María Botella Nicolás y yo misma. Los objetivos de la investigación que les mostramos son los siguientes. En un primer lugar, explorar la relación entre los sonidos naturales y las emociones para establecer una base que promueva la conciencia ambiental y se puedan analizar al mismo tiempo las posibilidades didácticas que tiene el paisaje y concretamente el paisaje sonoro en la formación del profesorado, así como el instrumento o el recurso que vamos a utilizar, que es la realidad virtual. Por otra parte, otro de los objetivos principales son reflexionar sobre las prácticas que se realizan en el aula para mejorar la labor docente y ver cómo utilizamos esta tecnología como instrumento que permita potenciar la creatividad y la generación de recursos educativos. En primer lugar, tenemos que determinar qué es el paisaje sonoro. Es un concepto que fue acuñado en 1969 por Murray Schafer y que surge de una preocupación relacionada con la ecología acústica. Se forma a partir de la unión de dos palabras, sonido y paisaje. Actualmente, en estudios recientes como los de Delgado, se apunta que el paisaje sonoro es básicamente un paisaje sonoro que puede tanto referirse a ambientes naturales como urbanos reales y también a construcciones abstractas, es decir, a paisajes creados de forma artificial, que no son reales. Es importante destacar que el paisaje sonoro o lo que denominamos ecología acústica nos permite estudiar qué efectos tiene el entorno sobre las respuestas físicas tanto de los animales como de las personas que habitan en ese espacio. De esta manera podemos dirigir la atención hacia los desfases que pueden producirse entre la salud y los sonidos, es decir, qué efectos favorables o desfavorables puede tener el ambiente sonoro de un lugar o de un entorno. Como hemos comentado, vamos a utilizar las tecnologías. Las tecnologías, las TIC, como herramientas que son transversales, permiten trabajar todo tipo de contenidos, es decir, contenidos científicos, contenidos artísticos y contenidos, en este caso, musicales. Y además también nos va a permitir
profundizar en la composición del paisaje, tanto visual como sonoro, que nos va a facilitar la relación entre los sonidos ambientales y luego también qué instrumentos podrían permitirnos simular esos sonidos y de esta forma establecer bandas sonoras, estilos musicales que tengan base en el paisaje. Esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque en realidad lo que estamos haciendo es utilizar la tecnología para acercar el medio natural, físico, al entorno del aula. Es decir, que permite la aproximación o la interrelación entre el mundo físico y el mundo virtual o digital. Aquí tienen unas imágenes que muestran algunos de los recursos que hemos ido utilizando. En primer lugar estaría la realidad aumentada, que nos permite crear y reconstruir paisajes visualmente con elementos que emergen de forma virtual. En el segundo lugar estaría la realidad virtual, que es la que, digamos, vamos a mostrar en esta comunicación, que nos permite grabar entornos con aparatos que nos van a facilitar una grabación de 360 grados, es decir, desde todos los ángulos podemos ver lo que pasa en el paisaje y además también los sonidos y luego finalmente los sonómetros que lo que nos permiten es sobre todo distinguir el nivel acústico, es decir, todos los sonidos tienen un nivel acústico, puede ser más alto o menos alto y luego en función del origen pueden generar diferentes emociones, de manera que un sonido que tenga un mismo nivel puede generar diferentes emociones en función de si es natural, artificial o humano. En este caso, lo que hicimos fue preparar una serie de experiencias inmersivas. Estas experiencias inmersivas lo que nos dejan, lo que nos facilitan es contribuir a las competencias digitales docentes. En general, todas las competencias docentes, pero concretamente a las digitales, que el profesorado debe adquirir en su etapa de formación inicial. Hay que tener en cuenta que la realidad virtual es una simulación digital del entorno en la que los usuarios pueden sumergirse completamente, pueden moverse, pueden ver en todas las direcciones y además también podrían actuar o interactuar con los objetos si hemos insertado determinados elementos en la grabación. Esto va a proporcionar que el alumnado tenga una fuerte sensación de estar en el espacio simulado. Es destacable que estas técnicas, además de permitir la inmersión en espacios que están previamente grabados, nos van a facilitar la observación, la audición y la comprensión de los procesos así como la identificación de los problemas ambientales presentes. Esto es porque las grabaciones pueden repetirse varias veces de manera que el usuario puede dirigir la mirada donde le parece más de interés, pero también puede repetir y tener desde diferentes ángulos visiones y los sonidos, discriminarlos desde esos diferentes ángulos. Como hemos comentado, es importante esta tecnología porque nos va a facilitar las competencias digitales docentes. En concreto, dos de ellas, que serían la capacidad que tiene el alumnado de aprender de forma autónoma y la segunda, todo lo que sería el desarrollo de esas competencias, pues por ejemplo, en la creación de contenidos o también en la resolución de problemas tecnológicos que puedan ir surgiendo a lo largo de la visualización. El estudio se basa en una muestra de 174 profesores y profesoras en formación inicial, con unas grabaciones virtuales de 360 grados de diferentes paisajes, tanto urbanos como agrarios, como litorales y como montaña. Y también lo que serían las fases de la inmersión, que sería en primer lugar identificar los elementos del paisaje y su relación con los componentes musicales, posteriormente analizar las emociones de estos sonidos en los diferentes paisajes, crear paisajes sonoros a través de las tecnologías y por último analizar la utilidad de estos entornos virtuales, es decir, de la realidad virtual en la formación del profesorado y el desarrollo de sus competencias digitales docentes. Los resultados
son los siguientes. En cuanto a los elementos sonoros que los participantes pudieron identificar, en los paisajes costeros y de montaña destacan que predominan los sonidos de origen natural, tanto de origen biótico, como serían mamíferos, pájaros, insectos, reptiles, como los de origen abiótico, viento y agua principalmente en todas sus formas, y también destacan que hay interferencias ocasionadas por los elementos sonoros de origen tecnológico, es decir, por ejemplo, sonidos de vehículos a la lejanía, ¿no? Cerca de esos paisajes naturales y de montaña. En los paisajes agrarios predominan los elementos de origen humano, que se entremezclan con los elementos de origen natural. Por ejemplo, voces, pisadas, viento, agua, pájaros, los animales domésticos y también algunos elementos de origen tecnológico que principalmente están ligados a la actividad agraria, por ejemplo, una maquinaria agrícola, una motosierra, etcétera. Es importante destacar que vamos pasando de ese origen de elementos, o sea, de esos elementos que tienen un origen natural a unos elementos que están entremezclados entre origen natural y origen humano para pasar a los paisajes urbanos en los que se entremezclan todos los orígenes. Es decir, tenemos por un lado algunos paisajes urbanos en los que están las expresiones populares, que son las festividades, donde los sonidos principalmente son vinculados a la música, a expresiones como canciones, bandas, fuegos artificiales, etcétera. Y por otro lado, los sonidos que están en su origen en elementos relacionados con los sonidos tecnológicos, el tráfico, las actividades como la construcción o reparación en las vías públicas. Y al mismo tiempo, en ese ambiente, en las zonas verdes, se pueden escuchar otros elementos, o sea, se pueden detectar los otros elementos sonoros relacionados con los elementos naturales, por ejemplo, los pájaros, los mamíferos, algunos insectos, etcétera, la lluvia, el viento, etcétera. En cuanto a las emociones, los resultados nos muestran que los elementos en los entornos naturales como la montaña y la costa, junto con el medio natural o medio rural agrario muy cercano a la naturaleza, evocan emociones mayoritariamente positivas. En el 92,5% de los participantes manifestaron emociones relacionadas con la tranquilidad, con calma, relajación y paz. En cuanto al paisaje urbano, se mostró una menor asociación entre el bienestar, ya que la mayor parte de los participantes mencionaron sensaciones como estrés, ansiedad, tristeza, sobre todo relacionados con los sonidos de origen tecnológico, el tráfico y la contaminación acústica. No obstante, en los entornos urbanos, las emociones relacionadas con las festividades y las expresiones culturales fueron de carácter positivo. Esto nos confirma que los entornos naturales y rurales son más saludables y propicios para el bienestar que los urbanos, exceptuando en el caso, por ejemplo, donde se dan las expresiones culturales en las que esos entornos, a pesar de tener una alta intensidad de sonidos, generan emociones positivas y bienestar. En cuanto a la utilidad, los participantes o sea, destacaron la capacidad que la realidad virtual tiene para facilitar el contacto con la naturaleza. Esto es debido a que en la mayoría de las ocasiones no es fácil, y sobre todo después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que no siempre es fácil acceder al medio natural que tanto nos interesa y que además debemos de conectarnos con él para comprenderlo y para respetarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Que con estas grabaciones nosotros aproximamos y acercamos la naturaleza en esa sensación inmersiva de estar dentro del espacio que estamos observando. Esto va a facilitar sobre todo el compromiso con el medio ambiente y la fortaleza, o sea, y el fortalecimiento de la conexión entre la naturaleza y el bienestar. Por otra parte, el alumnado que participó en esta experiencia o sea, comentó que se facilitaba el desarrollo de las competencias relacionadas con la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir opiniones, es decir, digamos, la observación
de estos entornos facilita la capacidad de analizar e interpretar lo que están visualizando, de manera que se pueden trabajar todos los procesos que se dan y todas las conexiones que se dan en los medios naturales y humanos. También, además, facilita o impulsa la reflexión sobre temas de índole general, como social, científico y ético, relacionados con la naturaleza y con el medio ambiente. Es importante también destacar, así lo mostraron los resultados de la inmersión, que la realidad virtual facilita la interdisciplinaridad y además ese enfoque holístico del conocimiento, ya que en el mismo espacio virtual podemos estar interaccionando con diferentes disciplinas. Por ejemplo, la parte musical con la parte cultural, con la parte científica. Esto se basa en tres aspectos fundamentales que son la actividad investigadora, en el que el alumno pues, va planteando preguntas, hipótesis, diseña experimentos, etcétera, el trabajo colaborativo, es decir, que se organiza el trabajo y luego la globalidad del conocimiento. Muchas gracias por su atención. Estimadas compañeras, compañeros, presentamos a continuación el trabajo Paisaje sonoro, recursos para el aula, elaborado por Paula Marí Líbana y Guillem Escollida Carbonell del grupo INUSED, de la Facultad de Magisteri de la Universidad de Valencia. Este trabajo aborda el paisaje sonoro y está basado principalmente en las investigaciones de Schaffer, que comprende el paisaje sonoro como un conjunto de sonidos en el entorno y su influencia en la percepción. De esta manera, en la vertiente educativa, el paisaje sonoro se considera como un recurso que fomenta la escucha activa, la conciencia ambiental y la creatividad musical desde una perspectiva interdisciplinaria. Diversos estudios han demostrado que la interacción con el entorno acústico influye en estos procesos de aprendizaje y memoria, fortaleciendo estas conexiones neuronales y favoreciendo la adquisición de conocimientos. Por ello, su integración en la formación docente permite abordar la educación en, sobre y a favor del medio, uniendo música, ciencia y sostenibilidad. Es por ello que este estudio aborda diversas estrategias para integrar el paisaje sonoro en la educación musical y ambiental, con el fin de desarrollar la sensibilidad auditiva y la conciencia ecológica en el alumnado. Se analizará el uso de libros de texto y otros recursos didácticos en la enseñanza del paisaje sonoro, reflexionando sobre su presencia en los materiales escolares y su potencial para fomentar la escucha activa. Estos recursos pueden fomentar la actitud de escucha y el respeto hacia el entorno acústico, promoviendo estrategias para que los estudiantes tomen conciencia del impacto del sonido en su vida cotidiana. Además, se explorará la introducción del paisaje sonoro en la vida escolar a través de experiencias interdisciplinarias que integren esta educación musical, como decíamos, científica y también medioambiental, como paseos sonoros que permiten a los estudiantes identificar y analizar sonidos de su entorno próximo, promover reflexión crítica sobre la calidad acústica del espacio, etcétera, el bienestar. Y también se abordará cómo el desarrollo de estas herramientas digitales y tecnológicas facilita la transformación del paisaje sonoro en el aula, utilizando recursos como realidad aumentada, gamificación o musicomodigramas, para enriquecer siempre la experiencia docente. En cuanto al método, el trabajo se ha realizado mediante una revisión bibliográfica con el objetivo de encontrar publicaciones que aborden el uso didáctico del paisaje sonoro. En concreto, se ha utilizado una búsqueda inicial más la técnica de Snowball para ir progresivamente construyendo una base documental suficiente para cubrir una amplia gama de propuestas didácticas. Además, los hallazgos encontrados se han complementado con datos obtenidos en investigaciones en curso, tales como análisis de libros de texto o grupos de discusión. Para realizar la búsqueda de documentos se utilizaron bases de datos de Web of Science, Scopus y ERIC, por ser las más habituales dentro del campo de las ciencias de la educación. Las palabras clave empleadas fueron soundscape, paisaje sonoro en inglés, y educación, education. La búsqueda se restringió a artículos científicos publicados en inglés o español, que arrojó un total de 252 trabajos, 99 en Web of Science, 109 en Scopus y 44 en ERIC. No obstante, la mayoría de artículos no abordan el uso de recursos o tratan otras temáticas. La técnica Snowball sirvió para complementar las investigaciones encontradas.
En cuanto a los resultados de estos recursos, el primero y principal en los centros escolares son los libros de texto, muy utilizados pero presentan limitaciones al no adaptarse a contextos acústicos específicos del alumnado. Además, suelen promover actividades teóricas poco significativas, lejos de la realidad del alumnado. Se sugiere, por tanto, un enfoque más activo, como guías metodológicas, cuadernos de campo, y que el material audiovisual que se adjunta en estos libros de texto pueda ampliar el acceso a paisajes sonoros diversos. Otros recursos como aplicaciones digitales, hemos encontrado herramientas como Audacity que permiten grabar, editar y transformar los sonidos del entorno, o Acouscapes es una app específica para primaria que facilita la creación y manipulación interactiva de paisajes sonoros. Otros recursos, por ejemplo, son los paseos sonoros. Esta propuesta es una propuesta inmersiva que invita a registrar sonidos dentro o fuera del centro escolar. Fomenta una escucha crítica, ya sea mediante dispositivos de grabación o mediante cuadernos de campo, anotando aquello que escuchamos y observando paisajes naturales, urbanos, si son contaminados, si son agradables, a qué suena nuestro entorno. Otros de los recursos encontrados son las cartografías sonoras, muy en la línea del paisaje sonoro, esta representación visual en 2D o 3D de entornos y sus sonidos característicos, que facilita la comprensión espacial y la acústica de un territorio. Además integra el paisaje sonoro con elementos físicos del entorno, lo que nos vuelve otra vez a esta interdisciplinariedad. Encontramos también como recurso las tertulias dialógicas, esos espacios de diálogo entre miembros de una comunidad educativa sobre el entorno acústico, muy necesarias para detectar problemas como el tráfico, la falta de zonas verdes, los espacios altamente contaminados acústicamente, la necesidad de espacios de silencio y de descanso o reposo auditivo en los centros escolares también. Y fomenta, por tanto, también la acción ciudadana, favoreciendo la conciencia social y la participación democrática. Además, estas tertulias, estas conclusiones luego se pueden elevar a otras instancias, como puedan ser consejos escolares, etc. Y por último, tenemos como recurso el paisaje sonoro cotidiano, un recurso a la mano del docente. Se propone una atención constante al ruido escolar, a la autoconciencia sonora. Podemos realizar actividades con distintos niveles de ruido o en silencio, de cómo y esto ayuda a valorar el entorno acústico, y es una cuestión fundamental para evitar la normalización del ruido excesivo en la experiencia escolar diaria, que como se ha visto es elevado y afecta tanto a docentes como alumnado. En cuanto a la discusión, pues diremos que existen propuestas para integrar este paisaje sonoro, obviamente, en la educación primaria, pero su implementación es limitada y enfrenta desafíos. ¿Cuáles son esos obstáculos o desafíos? En primer lugar, y en cuanto al primer recurso, la rigidez de los libros de texto. Libros de texto que presentan paisajes sonoros alejados, descontextualizados de una manera teórica de la realidad actual o de la realidad del alumnado que atiende a estos libros de texto y no atiende a las particularidades del entorno. Esto dificulta que el alumnado relacione esos contenidos con su vida diaria y por eso proponemos incorporar metodologías activas como cuadernos de campo y guías flexibles que saquen este paisaje sonoro del libro de texto a la realidad. En cuanto a las herramientas digitales como Audacity o Acouscapes, facilitan una aproximación interactiva y personalizada al paisaje sonoro, pero requieren una formación docente, tecnológica, digital en primer lugar, y una dotación adecuada de los centros escolares para que todo el alumnado tenga acceso. En cuanto a paseos y cartografías sonoras, son estrategias eficaces para fomentar una escucha crítica y contextualizada, fortaleciendo la capacidad de observación y el pensamiento crítico del alumnado. Y son bastante factibles dentro de un centro escolar y también en salidas fuera de este centro escolar.
Y las actividades dialógicas promueven la participación activa de la comunidad educativa y pueden guiar acciones concretas a favor de la calidad ambiental. Conclusiones a las que llegamos principalmente son dos. El paisaje sonoro se demuestra que es una herramienta pedagógica interdisciplinar y resolutiva para promover la conciencia ambiental, la salud emocional y la escucha activa, que aúna diferentes materias, diferentes áreas de conocimiento, y que su integración requiere metodologías dinámicas, en este caso tecnología y una mayor formación docente. Con todo ello, le damos las gracias por su atención, esperemos que haya sido interesante y esperamos sus comentarios, feedback y demás. Muchas gracias. Bienvenidos, vamos a presentar brevemente la comunicación titulada El arte sonoro y visual del paisaje, la creatividad como base para el aprendizaje interdisciplinar, del que somos autoras Silvia Martínez Gallego de la Universidad de Valencia y yo misma, María del Valle de Moya Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, el paisaje sonoro es un concepto, es una herramienta interdisciplinar que ha ido ganando relevancia en las últimas décadas porque fusiona diferentes disciplinas como son la música, el arte, el urbanismo, la antropología, la psicología. De manera que este enfoque multidisciplinar parte de la escucha para descubrir y redescubrir los entornos humanos, potenciando la sensorialidad y la percepción del mundo circundante. En este contexto, el arte sonoro emerge como una forma de expresión que utiliza el sonido como medio principal y desafía las estéticas artísticas tradicionales, permitiendo nuevas posibilidades creativas. La finalidad es explorar la evolución del arte sonoro, su relación con el paisaje sonoro y ver cómo ambos conceptos se desarrollan en el ámbito académico y artístico. También se va a incidir en la importancia de la escucha activa y la integración de tecnologías emergentes, como pueden ser la realidad aumentada y virtual, en la creación y percepción de paisajes sonoros. Finalmente, en las conclusiones se añade el papel que juega el arte sonoro en la educación y la sensibilización ambiental. En el origen y evolución del arte sonoro, vemos que es una forma de expresión artística donde el sonido es el elemento central. Se considera como uno de los pioneros el Manifiesto del arte dei rumori de Luigi Russolo de 1913, donde sentó las bases del arte sonoro al proponer la inclusión de ruidos y sonidos cotidianos en la música, buscando recuperar la vida misma a través de la conquista de la variedad infinita de sonidos y ruidos. Este fue un enfoque revolucionario que desafió las nociones tradicionales de lo que se consideraba tanto arte como música y abrió el camino a nuevas formas de expresión sonora. En la década de 1960, el compositor John Cage llevó el arte sonoro a un nuevo nivel con su obra titulada 4:33, donde el silencio fue el gran protagonista. Cage argumentaba que cualquier sonido, incluso el silencio, podía ser considerado música, lo que llevó a una redefinición radical de lo que se entendía por arte sonoro. Esta fue una obra muy controvertida, pero que también sentó las bases para permitir una exploración posterior del sonido como medio artístico. Otro hito fue la consolidación del arte sonoro fue la exposición Sound Art, organizada en 1983 en The Sculpture Center de Nueva York, que marcó un punto de inflexión al presentar el sonido con un material artístico legítimo, rompiendo también con convenciones clásicas y abriendo camino a nuevas posibilidades creativas. En la actualidad, el arte sonoro se concibe como una forma de expresión multisensorial que depende funcionalmente del espacio y del tiempo. Es una práctica creativa que explora las posibilidades estéticas y expresivas del sonido, integrando lo acústico, lo táctil y lo verbal en obras que requieren la participación activa del oyente y de su entorno. Esta es una concepción que subraya la naturaleza abierta y en constante evolución que tiene el arte sonoro, ya que ha llegado a describirse como una obra work in progress. El tercer punto es el paisaje sonoro, concepto y aplicaciones. Bueno, el concepto de paisaje sonoro ya hemos dicho que es una herramienta fundamental para analizar el entorno urbano desde una perspectiva sensorial y perceptiva. Su importancia radica en que estudia la relación entre los sonidos del ambiente y la experiencia humana, pudiendo incorporar dimensiones subjetivas y objetivas.
El término paisaje sonoro o soundscape fue acuñado por el compositor y pedagogo canadiense Murray Schafer en la década de 1960. Schafer definió el paisaje sonoro como todo aquello que dentro del medio ambiente sonoro puede percibirse como una unidad estética. Este concepto surgió en el contexto del proyecto titulado World Soundscape Project, que buscaba concienciar sobre la contaminación acústica y promover una mayor apreciación del entorno sonoro. El paisaje sonoro no se limita a los sonidos naturales, sino que incluye todos los sonidos que conforman un entorno específico, ya sea urbano o rural. El mismo Schafer insistió en la importancia de escuchar el silencio y apreciar los sonidos por sí mismo, algo que ha influido en las disciplinas de la música y del arte, llegando hasta el urbanismo y la ecología. En el ámbito educativo, el paisaje sonoro se ha utilizado como una herramienta para fomentar la percepción sensorial y emocional de los estudiantes. En otro sentido, pues también se ha utilizado en proyectos de urbanismo y planificación urbana para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Respecto a la escucha activa y su papel en la percepción del paisaje sonoro, pues tenemos que decir que la escucha activa es un componente fundamental en la percepción y creación de paisajes sonoros. Schafer también define la escucha como esa capacidad de detenerse en el entorno sonoro para comprender y valorar los sonidos que nos rodean. Nos permite identificar los elementos que configuran un determinado paisaje sonoro, pero también reflexionar sobre cómo estos sonidos influyen en nuestras emociones y en nuestra relación con el entorno. La escucha activa, por supuesto, también es crucial en la educación, ya que a través de diversos ejercicios de escucha, el estudiantado puede desarrollar una mayor sensibilidad hacia los sonidos cotidianos, y esto fomenta una mayor conciencia ambiental de estos alumnos. Es posible diseñar actividades en las que los estudiantes identifiquen y graben los sonidos de su entorno local o realicen búsquedas por la red para investigar sobre otros entornos lejanos o de otras características. De este modo se desarrollan las habilidades de escucha activa y se induce a procesos de reflexión sobre cómo los sonidos cotidianos afectan al bienestar personal o los diferentes grados de contaminación acústica y la necesidad de preservar entornos o paisajes naturales. Finalmente, la integración de tecnologías como la realidad aumentada y virtual han ampliado las posibilidades de la escucha activa, permiten a los usuarios experimentar paisajes sonoros de manera inmersiva, facilitan la exploración de entornos sonoros complejos y permiten crear nuevas formas de arte sonoro que combinen lo visual y lo acústico. El arte sonoro y el paisaje sonoro tienen un gran potencial en el ámbito educativo, especialmente en la formación de maestros y maestras y en la promoción de la creatividad interdisciplinar. Trabajan la educación sensorial y emocional y pudiendo mejorar la apreciación de otras formas de arte como son la música o las artes visuales, porque la escucha activa de paisajes sonoros crea expectativas sensoriales y emocionales en el estudiantado y fomenta una mayor sensibilidad hacia el entorno. En este sentido, el arte sonoro se presenta como una herramienta pedagógica innovadora que permite a los estudiantes explorar las posibilidades expresivas del sonido y desarrollar sus habilidades creativas. Además, el uso de estas tecnologías emergentes amplía las posibilidades del arte sonoro en la educación, permiten a los alumnos experimentar con paisajes sonoros de manera inmersiva, facilitando la comprensión de conceptos complejos y fomentando su creatividad. La tecnología ha jugado un papel fundamental en la evolución del arte sonoro y también del paisaje sonoro, desde la grabación de sonidos ambientales hasta la creación de instalaciones sonoras interactivas. Las herramientas tecnológicas amplían las posibilidades creativas y expresivas del sonido. En el ámbito del paisaje sonoro, la tecnología ha permitido crear mapas sonoros, experiencias sonoras geolocalizadas que permiten a los usuarios explorar entornos sonoros de manera interactiva, facilitando un diálogo activo entre el oyente y su entorno y permitiendo una mayor comprensión de los sonidos que nos rodean. En el arte sonoro, la tecnología ha permitido crear obras que combinan lo visual y lo acústico, explorando nuevas formas de expresión artísticas, dando lugar a nuevas formas de arte mediático que cuestionan las categorías tradicionales de la obra de arte y abren un horizonte de nuevos códigos y herramientas creativos. Por último, el paisaje sonoro no solo tiene un valor estético y artístico, sino que también es una herramienta poderosa para la sensibilización ambiental.
Schaeffer, nuevamente, argumenta que la escucha atenta del entorno sonoro puede fomentar una mayor conciencia sobre la contaminación acústica y su impacto en la calidad de vida. En este sentido, arte y paisaje sonoro pueden utilizarse como herramientas pedagógicas para promover el respeto por el medio ambiente, ya que la educación sensorial y emocional a través del paisaje sonoro mejora la apreciación de otras formas de arte, la música o las artes visuales, y crea expectativas sensoriales y emocionales en los estudiantes. Finalmente, como conclusión, pues diversos estudios sobre paisajes sonoros han demostrado que es una herramienta esencial para comprender el entorno urbano desde una perspectiva sensorial. La UNESCO, en su resolución de la 39ª Conferencia General de 2017, destacó la importancia del sonido en la sociedad actual y la necesidad de fomentar la alfabetización auditiva. El arte sonoro y el paisaje sonoro, por tanto, representan una convergencia única entre arte, tecnología y educación. A través de la escucha activa y la integración de tecnologías emergentes, estos conceptos abren nuevas posibilidades creativas y pedagógicas, permitiendo una mayor comprensión y apreciación del entorno sonoro. En un mundo cada vez más dominado por el ruido y la contaminación acústica, el arte y el paisaje sonoro ofrecen una forma de reconectar con nuestro entorno y fomentar una mayor conciencia ambiental. A través de la educación y la creación artística, estos conceptos pueden contribuir a la construcción de un futuro más sostenible y más consciente del valor del sonido y del silencio en la vida humana. Pues muchas gracias por su atención. Hola a todos, soy Esperanza Cabañero y en esta presentación vamos a abordar cómo el entorno acústico en los centros escolares, lo que conocemos como paisaje sonoro, influye en la experiencia emocional y educativa del alumnado y qué estrategias pueden ayudarnos a gestionarlo de forma más saludable. Comencemos contextualizando qué entendemos por paisaje sonoro en el contexto escolar. Cuando pensamos en el entorno escolar solemos centrarnos en aspectos físicos o pedagógicos y a veces no prestamos suficiente atención a cómo suena ese espacio. El paisaje sonoro se refiere al conjunto de sonidos característicos de un entorno y su influencia en cómo los percibimos, cómo nos sentimos y cómo aprendemos. Gestionarlo adecuadamente favorece el bienestar emocional y el rendimiento académico del alumnado. A continuación veremos cómo un paisaje sonoro inadecuado impacta directamente en el alumnado. La evidencia científica ha mostrado que el ruido ambiental elevado interfiere con funciones cognitivas como la atención, la memoria de trabajo, la comprensión verbal. Pero su efecto no es solo académico, también puede provocar frustración, ansiedad, fatiga, afectando la regulación emocional y la motivación del alumnado. Además, estos efectos no se distribuyen de forma homogénea. Alumnado más pequeño o con necesidades específicas como TEA o TDA presenta una mayor sensibilidad auditiva y por tanto pueden ser más vulnerables. Afortunadamente, el entorno sonoro puede también convertirse en un factor positivo si lo tenemos en cuenta y lo cuidamos. Frente al ruido disruptivo del que hablábamos, un paisaje sonoro equilibrado puede convertirse en un potente recurso para mejorar la calidad del entorno educativo. No solo los sonidos naturales como el canto de los pájaros o el murmullo del agua favorecen la relajación y reducen los niveles del estrés. También una buena gestión del entorno acústico, por ejemplo, evitando reverberaciones excesivas o ruidos de tráfico dentro de las aulas, contribuyen a mejorar la concentración, la percepción del espacio y la regulación emocional del alumnado. En espacios bien diseñados acústicamente, el alumnado no solo aprende mejor, sino que se siente más cómodo, seguro y conectado con su entorno. A continuación veremos cómo este paisaje sonoro también impacta de forma directa en el profesorado. El profesorado es un colectivo especialmente expuesto a los efectos de un paisaje sonoro inadecuado, más allá de la fatiga vocal por tener que elevar constantemente la voz para hacerse oír. Numerosos estudios evidencian que el ruido genera altos niveles de estrés, irritabilidad y agotamiento mental. Estos efectos no solo repercuten en la salud del profesorado, sino que también en la gestión diaria del aula. Un entorno ruidoso dificulta mantener la atención del alumnado, impide una comunicación efectiva y deteriora el clima emocional del aula. Cuando el entorno acústico es hostil, aumenta la probabilidad de conflictos, disminuye la motivación y se resiente la calidad de las relaciones educativas.
Todo esto subraya la necesidad de integrar estrategias de mejora del paisaje sonoro no solo como un beneficio para el alumnado, sino también como una medida de bienestar laboral y de calidad docente. En este sentido, vamos a ver qué estrategias concretas proponen los estudios recientes para optimizar el entorno sonoro. Diversos estudios sugieren estrategias para mejorar el entorno acústico escolar y con ello favorecer tanto el bienestar emocional como el aprendizaje. A nivel estructural, la instalación de materiales absorbentes como paneles acústicos, suelos especiales o cortinas gruesas reducen significativamente el ruido de fondo y mejora la claridad de la comunicación oral en el aula. La reorganización del mobiliario, evitando superficies duras y distribuyendo mejor los espacios, también ayudan a disminuir la reverberación. A nivel ambiental, la creación de espacios de calma, zonas tranquilas dentro o fuera del aula donde los estudiantes puedan recuperar el equilibrio emocional, se ha mostrado eficaz para reducir el estrés escolar. Por otro lado, la integración de elementos naturales como vegetación, fuentes o zonas verdes no solo mejora el paisaje visual, sino que también la percepción de bienestar, sino que también introduce sonidos naturales que favorecen la relajación y la atención. Finalmente, una línea fundamental es la educación sonora, sensibilizar al alumnado y al profesorado sobre la importancia del sonido y enseñar prácticas de escucha activa y responsable. Después de revisar estas propuestas, sinteticemos las ideas principales a modo de conclusión. El paisaje sonoro debe ser entendido como un elemento integral de la experiencia educativa. Su correcta gestión contribuye a mejorar el rendimiento académico, facilita la convivencia y sobre todo favorece el bienestar emocional del alumnado y profesorado. No se trata solo de reducir el ruido, sino de construir espacios acústicamente equilibrados que inviten a la concentración, la calma y el respeto mutuo. Apostar por un paisaje sonoro saludable es apostar por una escuela más inclusiva, más humana y más consciente de las necesidades emocionales de su comunidad educativa. El sonido también educa y su gestión responsable puede convertirse en una herramienta clave para una educación más sostenible y centrada en las personas. Muchas gracias. Buenas, esta comunicación versa sobre la didáctica del patrimonio musical del territorio valenciano y el paisaje sonoro en la formación del profesorado. Yo soy Rosa Isusi de la Universidad de Valencia y he preparado esta comunicación en colaboración con Adela García Gracil del Instituto Ingenio CSIC UPV de la Universidad Politécnica de Valencia. La música es una de las manifestaciones de la creatividad humana que más presencia tiene en nuestra sociedad y que conecta también emocionalmente con los seres humanos. Ya en 1994 la UNESCO declaró la música como Patrimonio de la Humanidad y años más tarde, en el 2003, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La música es un arte y una ciencia que cuenta con una especificidad propia y a la vez con una capacidad muy grande para relacionarse con otras disciplinas. Sin embargo, y a pesar de todos estos beneficios intelectuales, emocionales y socializadores que aporta el aprendizaje de la música, esta no cuenta con una amplia presencia en el currículum en las diferentes etapas educativas, a pesar de que a través de su didáctica es posible desarrollar buena parte de las competencias clave en todas las etapas. El patrimonio musical en particular es uno de los aspectos culturales más interesantes y a la vez más desconocidos y poco valorados en nuestra sociedad. Con frecuencia queda eclipsado por la enorme presencia y tradición del patrimonio de las artes plásticas. Cabe señalar que hasta hace unas décadas, a principios del siglo XX, ni siquiera existía una definición específica de qué es el patrimonio musical, que podríamos definirlo como todos esos bienes materiales e inmateriales de los que forma parte la música y que contribuyen a una identidad cultural de un pueblo a lo largo de su historia. El patrimonio musical es una de las mayores riquezas culturales que posee nuestro país y además una de las señas de identidad del territorio valenciano, que como se sabe es mundialmente conocido sobre todo en el ámbito de las bandas de música y por la cultura musical de sus gentes. La competencia clave que a priori se relaciona directamente con el patrimonio musical es la de conciencia y expresión culturales. Sin embargo, no es la única competencia que se puede desarrollar a través de la música. El problema detectado es que
a pesar de que en las diferentes etapas del sistema educativo existe una competencia clave, que es esta que hemos mencionado de la conciencia y expresión culturales, apenas existen investigaciones y recursos docentes sobre cómo desarrollarla a través del área de música y cómo llevar a cabo la didáctica del patrimonio musical en concreto. Así pues, nuestros objetivos son impulsar esta competencia en didáctica del patrimonio musical y del paisaje sonoro, relacionar la didáctica del patrimonio musical como un elemento del paisaje sonoro con fuertes vínculos con el territorio y potenciar el conocimiento sobre patrimonio musical en la formación inicial del profesorado. ¿Qué es la didáctica del patrimonio musical? Pues se relaciona con la educación patrimonial, entendida esta como el enfoque pedagógico que busca transmitir, valorar y preservar el patrimonio cultural y natural de una comunidad o nación. Entendemos por educación patrimonial con música o didáctica del patrimonio musical como aquella cuya finalidad es la enseñanza de la música tradicional, folclórica y académica de diferentes culturas, épocas y géneros. Su propósito principal es acercar a los estudiantes al conocimiento, valoración y preservación del legado musical de una sociedad, fomentando su participación activa en el aprendizaje para impulsar la transmisión de este patrimonio. Así pues, la didáctica del patrimonio musical permite desarrollar a través de las metodologías docentes activas competencias auditivas, interpretativas y críticas en el estudiantado, promoviendo una relación significativa con la música como manifestación cultural e histórica. Su relación con los paisajes sonoros y con la musicología urbana es evidente porque, bueno, ya desde la década de los 60 del siglo pasado, el término de soundscape y de landscape fue vinculado con el territorio por Murray Schafer y, sobre todo, para la creación de su célebre paisaje y mapa sonoro, en los que el análisis del sonido va más allá de los parámetros físicos para adentrarse en la percepción. Este modelo fue el que inspiró también una línea de investigación en la musicología tradicional, como llamada la musicología urbana, que cobró importancia pues, a través de los trabajos de Reinhard Strong, que fueron impulsados también por Tim Carter y que luego bueno, pues han tenido una larga trayectoria en los años 90 y principios del siglo XXI, y que también se puede ver plasmado, pues, por ejemplo, en los paisajes sonoros históricos que ha llevado a cabo en el territorio español pues, Juan Ruiz Jiménez. El método en esta investigación, pues hemos utilizado un método mixto que combina lo cualitativo con lo cuantitativo y el método de investigación-acción. Los datos se han recogido mediante un cuaderno de campo de la docente, que en este caso he sido yo, y un cuestionario virtual de 21 preguntas que se han hecho al estudiantado, que han sido preguntas abiertas y cerradas en una escala de Likert del 1 al 5. La muestra ha sido un total de 31 estudiantes del grado en maestro o maestra en educación infantil durante el curso 2023-24. El diseño de la intervención se ha llevado a cabo mediante diferentes métodos o estrategias docentes y se ha llevado a cabo de 6 sesiones de 2 horas cada una, en el que contaban con una explicación oral sobre conceptos de patrimonio musical y patrimonio musical valenciano, una escucha activa de obras en este caso de compositoras valencianas, como ha sido Matilde Salvador y María Teresa Oller, una práctica vocal de varias canciones tradicionales y de obras de la propia Matilde Salvador y la puesta en práctica de la metodología de aprendizaje colaborativo en grupos de 4 o 5 personas con tecnología digital en la que los estudiantes han tenido que buscar información, investigar y elaborar un audiovisual, un vídeo en el que explicaban aspectos que ellos mismos han elegido sobre el patrimonio musical valenciano. Los resultados han sido que, bueno, la mayoría han sido mujeres, porque en los grados de educación infantil vemos que hay una mayoritaria presencia de mujeres y bueno, consideramos que también se debería impulsar la presencia de los hombres. En este caso, el 74% declara que no ha recibido ninguna formación anterior específica en patrimonio musical y la inmensa mayoría
considera que la música tradicional y de folclore se puede considerar patrimonio musical y el 83% también considera que el patrimonio musical, la música popular moderna en lengua autóctona. El porcentaje sube hasta casi el 97% cuando se le pregunta por la música española de diferentes periodos artísticos. Y ahí sí que se considera, está claro que lo consideran patrimonio musical. Cuando se les pregunta si consideran que la música puede establecer vínculos con el territorio, más de la mitad considera que está muy de acuerdo y el 32% además en el nivel de acuerdo, que sería un 4%. La gran mayoría está muy de acuerdo en que el patrimonio musical debe preservarse, que ronda el 80%. Y el 90% considera que la educación es esencial para conservar el patrimonio musical y el 61% no había pensado en la importancia del patrimonio musical con anterioridad a la intervención realizada. Las principales conclusiones de este breve estudio pues ha sido que ha sido posible constatar que se ha impulsado la competencia en conciencia y expresión culturales a través de esta intervención didáctica con patrimonio musical valenciano y el paisaje sonoro. Y la verdad es que en un mundo dominado por la música comercial y globalizada, pues es todo un desafío despertar el interés de los jóvenes en formación, los futuros docentes, por el patrimonio musical tanto tradicional como de épocas pasadas. Para ello es necesario desarrollar estrategias activas que conecten la música del pasado con los gustos y necesidades actuales. La didáctica del patrimonio musical consideramos que es una herramienta fundamental para la preservación y difusión de la riqueza sonora de los pueblos, en este caso el valenciano, y a través de las metodologías activas y el incremento de la utilización de músicas patrimoniales, el estudiantado se ha acercado e incrementado también su conocimiento e interés en la música de sus tradiciones, fortaleciendo su identidad cultural y desarrollando a la vez su sensibilidad artística. Esta breve investigación, bueno, consideramos que podemos optimizarla de cara a ampliarla en el futuro. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Hola a todos y todas. Mi nombre es José Cantó y soy profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Valencia y voy a presentar este trabajo Neurociencia Cognitiva a través de las emociones en la etapa de educación infantil que he realizado junto a Almudena Marín de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Almería. Este es el índice de mi presentación. En primer lugar vamos a hacer una introducción, luego expondré la metodología utilizada, pasaremos a ver los resultados y las conclusiones que hemos obtenido con este trabajo. Está claro que la neurociencia ha proporcionado nuevas visiones y nuevas herramientas en la educación, sobre todo en dos ámbitos. En ámbito neurológico, comprendiendo cuáles son los procesos biológicos del aprendizaje, pero también incidiendo en aspectos emocionales. Todos estos resultados son importantes en educación, pero sobre todo también en dos ámbitos distintos. En la práctica docente, es decir, si hay distintas estrategias didácticas basadas en neurociencia, deben de ser llevadas a lo que es la práctica docente, pero también desde la formación inicial de maestros, proporcionando a los futuros maestros y maestras estas herramientas y cuáles son sus beneficios. Está claro que en la etapa de educación infantil todo el tema de las neurociencias es muy importante porque uno de los resultados que nos ofrece la neurociencia es la plasticidad del cerebro. Y esta plasticidad está demostrada que coincide uno de sus máximos con el periodo de escolarización en el cual tenemos esta etapa, desde los 0 a los 6 años. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos cómo funciona el cerebro a nivel de aprendizaje y qué estrategias didácticas son importantes que podamos implementar. También tenemos que tener en cuenta que, como en todas las cosas, en educación también existen modas y una de las modas que está mayor presente es la moda neuro, es decir, todo lo que parece que sea neuro tiene como un plus de rigurosidad.
y nada más lejos de la realidad, porque existen muchos neuromitos que la investigación ha demostrado que están presentes en la población, pero también están presentes en los docentes en activo y en los docentes en formación. Por lo tanto, también es importante contextualizar adecuadamente los resultados de la neurodidáctica. Por lo tanto, nosotros lo que hemos planteado es poder trabajar con maestros y maestras de educación infantil en activo, realizar un trabajo que sea de investigación, pero que también resulte formativo para ellas y ellos, que sobre todo tenga una acción directa en el aula y que se construya a partir de una reflexión común. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo ha sido analizar las relaciones entre la neurociencia y las emociones desde la propia práctica docente. Para ello, hemos contado con 20 maestros y maestras de educación infantil en activo, que al final se ha quedado en 15, todas las personas que han completado todas las fases, y al final serán estas 15 personas sobre las cuales hemos extraído esas conclusiones. Este estudio se realizó durante el curso 23-24. El esquema que hemos seguido a la hora de realizar este trabajo es el siguiente. Ha habido primero una sesión formativa de una duración aproximada de 1-2 horas. Luego los maestros y las maestras han tenido que realizar una aplicación de las acciones que hemos extraído de la primera sesión. Y eso se ha hecho a lo largo de 5 semanas, y luego finalmente se realizó una sesión de evaluación de unas 2 horas en la cual se utilizó un cuestionario cerrado y una entrevista semiestructurada sobre las distintas efectividades que ha tenido cada una de las acciones didácticas que hemos llevado a cabo. Aquí tienen un poco un resumen de cuáles son las características de los docentes participantes. Son todos docentes que tienen una gran experiencia docente en la etapa de educación infantil. En la primera de las sesiones estuvimos trabajando este libro del cerebro del niño de 2 neurocientíficos, y a partir de su lectura y su análisis extrajimos 3 estrategias didácticas para desarrollar. La primera estrategia didáctica fue conectar emocionalmente antes que cognitivamente. La segunda estrategia didáctica fue fomentar la alfabetización de conductas y de emociones en el alumnado de educación infantil. Y la tercera fue motivar el movimiento previo a la tarea cognitiva. Todas estas 3 estrategias, cada uno de los participantes las tuvo que tener en cuenta en su práctica docente durante la segunda fase, es decir, estas 5 semanas, y tenía que ir anotando cuándo utilizaba cada una de estas estrategias didácticas, cuál era la situación y cuál era el resultado que había obtenido. En cuanto a los resultados, si hablamos del cuestionario cerrado, que simplemente preguntaba qué tanto por ciento de efectividad creían que había tenido en la práctica docente la implementación de cada una de estas 3 estrategias didácticas, vemos que los resultados son muy buenos, con una efectividad muy alta en las 3, pero sobre todo en la primera estrategia didáctica, que es esa conexión emocional antes que cognitiva a la hora de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En segundo lugar está la alfabetización de conductas y emociones, es decir, trabajar con los alumnos y las alumnas, el poner nombre a aquello que sienten y a diseñar con ellos qué estrategias se pueden seguir con cada una de esas emociones. Y por último, el del movimiento previo a la tarea cognitiva. En cuanto a las entrevistas, se les pidió que explicitaran algún ejemplo práctico que haya ocurrido durante las sesiones, y aquí presentamos alguna de esos ejemplos que nos han proporcionado. En cuanto a la situación, actuación y resultado de la estrategia didáctica 1, se ve que se ha actuado sobre una niña que estaba atravesando una etapa complicada por la separación de sus padres, y lo que decide la docente es que se tendrá
un contacto físico con ella para cuando tenga una situación de nerviosismo y de una conducta disruptiva, pues primero actuar emocionalmente para luego pasar al tema de la reflexión. Y la docente ha observado que esta acción repetida hace que ese tiempo entre el contacto físico y el reflexivo se va cortando. Es decir, la estrategia favorece esa vuelta a la normalidad, esa vuelta a la calma y la autorregulación del alumnado. Lo mismo tenemos con la estrategia didáctica 2 y con la estrategia didáctica 3. Por lo tanto, las conclusiones que podemos obtener son las siguientes. En primer lugar, una de las primeras conclusiones es que se ha propiciado ese trabajo conjunto entre profesionales de la educación que forman parte de la escuela y que forman parte de la universidad. Y esto es importante para crear lazos y para crear redes de investigación que mejoren la calidad de la enseñanza. En segundo lugar, se ha implicado a los maestros y a las maestras en el estudio y en la investigación de aspectos propios de esta etapa educativa, que lo que queremos es mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación infantil. Por último, también se ha propiciado la creación de hábitos que ayuden a los niños y a las niñas a construir y autogestionarse emocionalmente y de manera pues más colateral, se ha ayudado a diseñar, implementar y evaluar acciones didácticas basadas en la investigación, por lo tanto se ha reforzado esas competencias profesionales de los participantes y se ha mostrado la necesidad de actualizar los conocimientos científicos que tienen estos profesionales de la educación en la etapa educativa de educación infantil. Esta es parte de la bibliografía utilizada y este trabajo forma parte de un proyecto de investigación del Ministerio de Educación de España. Muchas gracias por su atención.